Mateo. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy voy a ir a La Oroya, la ciudad en donde nací y crecí. De nuestras manos brotan los recursos que hacen grande al país. De nuestra tierra, riquezas que sirven de exportación. Somos gente valiosa, decididos a triunfar. Somos gente de trabajo que busca el progreso. Si hay caminos tan extensos, seguimos sin descansar, buscando una meta segura y sin vacilar. Nuestra fuerza nos impulsa a continuar. Nuestros deseos y anhelos no deben parar. Vamos a seguir escribiendo la historia. Juntos sí podemos continuar el camino. Hemos llegado al famoso golf, que es un campo recreacional en donde las familias usualmente vienen los fines de semana a hacer deporte, a pasar un día en campo. Recuerdo que cuando era niña y veníamos aquí los fines de semana con mi familia o a hacer deporte con el colegio, había muchas más personas, habían animales, habían venados, búhos, ganado, pero ahora está como un poco vacío y creo que es por el mismo hecho de que muchas personas ya han salido de la ciudad, muchos de ellos se han mudado a otras ciudades y parece que han descuidado un poco este área. Mateo. Hola. Dejemos este ejemplo a la generación. Que me parece gracioso y muy interesante encontrar son zapatillas colgadas en los cables allá arriba. Vemos una cancha deportiva en donde usualmente los chicos juegan fútbol. Después de haber usado las zapatillas por mucho tiempo, como ya está desgastado, cuelgan sus zapatillas. Y es algo que he visto siempre desde niña. A una distancia del golf se encuentra la famosa lengua del diablo.
Vamos Perú, vamos Aquí, Perú. por Gareca. Vamos Perú. Por Gareca. Meta cumplida. Ahora reto a mi papá y a Luis que puedan intentarlo y hacerlo como yo lo hice. ¡Bravo! Mateo, tú también. ¡Yeah! Cuando era niña recuerdo que mi papá me contaba que cuando él estaba en el colegio Mayupampa, junto a sus compañeros a la hora de deporte, corría por los tubos. Do you remember things we've done together? Talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993. A veces cuando eres niño no sabes cómo pasa el tiempo. Solo quedan recuerdos de tu infancia, de la escuela en la que asististe. Por aquí atrás tenemos el colegio José María Arguedas, en donde cursé medio año del 4º grado de secundaria. Y con ellos fui de promoción al sur del Perú y visitamos Machu Picchu. Este vehículo de aquí atrás solía transitar en toda La Oroya. Cuando eras niño podías ir hasta por 10 céntimos. Y por ahí tenemos al Hospital de Salud, en donde nací hace 21 años. Con el tiempo ha cambiado. Bueno, ahora hemos llegado al cementerio de La Oroya. Aquí voy a visitar a mi abuela por parte de mi papá y también a mis hermanos mayores, José Luis y Anita Vanessa. Así que acompáñenme. Bueno, este es el nicho de mi abuelita. Su nombre fue Sista Linda Jesús Barzola. Ella falleció el día 20 de diciembre de 1994. Yo no tuve la oportunidad de conocerla. Sin embargo, gracias a mis padres es que tengo un concepto de ella. Sé quién fue, sé que fue una mujer luchadora. Sé que siempre se preocupó por su familia, fue regidora de aquí de la ciudad, sé que ayudaba mucho a las personas, siempre quiso que la familia esté unida. Les quería presentar a mi abuelita. Cambia ya mi amor, aquí estoy yo para darte este amor de verdad, tan sincero y puro amor, amor de verdad, amor de verdad. Este es el nicho de mis hermanos mayores, José Luis, quien murió a los 5 años, y Anita Vanessa, quien murió
recién nacida. Tampoco tuve la oportunidad de conocerlos a ellos. Sin embargo, siento que hacen falta en mi familia, pero el tiempo que han estado con mis papás sé que les han hecho muy felices. Sé que ellos han sido, especialmente José Luis, ha sido un niño muy feliz, de quien mi mamá tiene muchos recuerdos. Y bueno, les presento a mis hermanos mayores. Sonríe, cambia ya mi amor. Aquí estoy yo para darte este amor de verdad, tan sincero y puro amor. Amor de verdad, amor de verdad. Aquí estoy yo, tan metido dentro de ti, buscando un lugar en tu corazón, perdido de amor, dolido de amor. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y llegamos al municipio provincial de Yauli, La Oroya. Aquí estoy yo. En esta placa sale el nombre de mi papá porque él fue regidor durante la gestión del 2011 hasta el 2014. Amor de verdad, amor de verdad. Aquí estoy yo. Como la mayoría de ustedes saben, yo soy mormona y aquí atrás tengo la iglesia a la que asistí desde que nací hasta el día en que me fui a Huancayo. De amor, aquí estoy yo. Y llegamos a la casa de mi abuelo, en donde yo crecí y viví toda mi infancia. De aquí tengo recuerdos muy bonitos. Aquí jugaba yo, sí. La Oroya es la capital metalúrgica de Sudamérica y del Perú. Ahora les voy a mostrar un poco de la Plaza Libertad, aquí en La Oroya Antigua. De nuestra tierra, riquezas que sirven de exportación. Somos gente valiosa, decididos a triunfar. Somos gente de trabajo que busca el progreso. Vamos a ingresar a la Escuela Manuel Escorza, en donde yo cursé la primaria. Buscando una meta segura y sin vacilar. Nuestra fuerza nos impulsa a continuar. Y desde la Escuela Manuel Escorza se puede ver todo lo que es La Oroya Antigua. Vamos a seguir escribiendo la historia. Podemos ver el complejo metalúrgico que por mucho tiempo ha sostenido a la ciudad de La Oroya. Y a lo lejos se ve La Oroya Nueva. Dejemos este ejemplo a la generación. Vamos a seguir escribiendo la historia. Juntos sí podemos continuar el camino. Nuestra fuente no se debe agotar, la vigencia es trascendental. Pedimos el... Bueno a todos, gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Quería compartir con ustedes un poco de lo que fue mi niñez y mi familia. Tenemos derechos, tenemos ideales, buscamos trascender. Nuestra fuerza nos impulsa a continuar.